Buenos días, amigas y amigos. Qué gusto, qué honor, qué placer poder compartir con ustedes en esta nueva entrega de En Son de Guerra y En Son de Paz. Miren, hoy vengo en son de paz, aunque voy a hablar de una guerra. Y la guerra a la que me voy a referir es algo que ya introdujimos en la parte de noticias esta mañana, que tiene que ver con la confrontación entre el presidente Donald Trump y el magnate global sudafricano, pero con gran influencia en los Estados Unidos, Elon Musk, que además es el dueño de la red X, Twitter, un aliado fundamental para el ascenso al poder del presidente Donald Trump en el más espectacular retorno político de la historia norteamericana, donde Musk no solo invirtió más de 260 millones de dólares en dicha campaña, sino que además de todo, puso a disposición del presidente Trump todo el enjambre de comunicación que significó la red X y rompió el bloqueo que existía en la antigua Twitter que impedía que los planteamientos postulados por el presidente Donald Trump y el movimiento MAGA tuvieran espacio en esa red social, con el impulso de lo que se ha denominado como el free speech o la eliminación de las restricciones y censuras por razones ideológicas que primaban en las distintas plataformas sociales que hoy dominan la conversación en Occidente. Este hecho tiene un precedente en la historia norteamericana y fue la gran confrontación surgida entre el presidente Teddy Roosevelt y el magnate de las finanzas y quien dominaba en aquel momento la economía norteamericana, JP Morgan. La razón de aquel conflicto fue el Northern Stream Railways, que era una compañía, un fideicomiso que pretendía consolidar todas las líneas ferroviarias de la parte norte de los Estados Unidos. En el año 1890 había sido aprobado el Sherman Bill o el Sherman Antitrust Act, una ley del Congreso de los Estados Unidos que le daba herramientas a la administración para combatir los monopolios que limitaban la competencia. Esa ley, aunque había sido aprobada por el Congreso, no había sido utilizada por el gobierno norteamericano para poner a raya los monopolios. La economía norteamericana, sobre todo después de la guerra civil de ese país, comenzó un proceso de consolidación y de, vamos a decir, donde se armaron grandes conglomerados, tanto en el ámbito de la energía, como en el acero, como en las líneas férreas, que digamos eran los sectores fundamentales de una economía que iba en un crecimiento brutal. Todo esto terminó siendo controlado de una forma u otra por un conjunto de grandes hombres de negocios, donde estaba J.D. Rockefeller, donde estaba J.P. Morgan y otros importantes como Andrew Carnegie y Vanderbilt. Pero el cerebro financiero que fue consolidando muchos de estos negocios fue J.P. Morgan, con una gran influencia política. En aquel momento, ese choque de trenes que comenzó con una acción del gobierno de los Estados Unidos ante la Suprema Corte de Justicia para eliminar el monopolio del Northern Stream Railways, generó una visita de JP Morgan a la Casa Blanca. Y en aquel momento, JP Morgan le dijo al presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, no entiendo por qué tú estás haciendo esto, cuando este tema lo pudimos haber resuelto tú y yo conversando de manera directa y yo mandaba a mi abogado y tú mandabas a tu abogado a ponerse de acuerdo y a dejar esto resuelto. La respuesta de Teddy Roosevelt marcó un cambio en lo que significaba la presidencia de los Estados Unidos hasta ese momento. En ese momento, Teddy Roosevelt le dijo, a ti se te olvida que tú estás hablando con el presidente de los Estados Unidos. No fue solo un choque de egos, fue un choque de poderes, del poder económico con el poder político. Meses después, la Suprema Corte de Justicia emitiría una decisión favorable al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué quiero reflejar con esto? Esta lamentable confrontación entre dos que hasta este momento eran aliados, lo único que dejará es pérdida. Ya ha comenzado a dejar pérdidas económicas para
Elon Musk con una de sus empresas emblema, Tesla, que ha sufrido en la bolsa por muchas razones, pero ahora consolida pérdidas importantes con más de 200 billones de dólares o 200 mil millones de dólares en pérdidas de su valor accionario. Elon Musk perdió el primer puesto como hombre más rico del mundo porque perdió 30 billones de dólares en un solo día. Y esta situación que se va poniendo color oscuro, no solo por las acusaciones en contra de Musk de uso de ketamina, sino las acusaciones de Musk contra Trump de ser parte de uno de los mayores escándalos del jet set norteamericano, que tiene que ver con Jeffrey Epstein, que patrocinaba fiestas donde participaban mujeres, sobre todo complicadas por la participación de menores de edad en relaciones sexuales con grandes figuras del espectáculo, de la política y de la vida económica de los Estados Unidos. Esperamos que esta situación no genere perjuicios para la institucionalidad y para el Estado norteamericano y sobre todo para la gente de los Estados Unidos. Al final, cuando dos elefantes pelean, la mayor afectada es la grama, dice un viejo dicho. En este caso, la confrontación entre estos dos grandes titanes va a tener efectos colaterales. Quienes van a sufrir son los más desfavorecidos por el sistema. Son las pequeñas empresas, son los medianos negocios, es la gente en sentido general. Es todo aquel que está generando riquezas y que está concentrado en echar su país para adelante, ya sea a través de su trabajo como trabajador o ya sea a través de sus inversiones como inversionista o de su función ejecutiva como líder de una empresa o como representante en una institución o como profesor. Y nosotros, los países que estamos en la periferia, también seremos afectados de una u otra forma si esto deriva en una crisis institucional en los Estados Unidos. Porque en adición a la incertidumbre por conflictos globales entre los grandes poderes como China, Estados Unidos y Rusia, ahora se agrega este factor que pudiera desencadenar una nueva etapa de debilidad institucional en los Estados Unidos. Entonces, a nosotros nos queda dos cosas: prepararnos y poner nuestras barbas en remojo y saber que estamos en tiempos difíciles. Y lo otro es, a los que creemos firmemente en Dios, orar para que los efectos de estas confrontaciones de todo tipo que son propias del mundo de hoy golpeen de manera lo menos lesiva a la República Dominicana. Buenos días y muchas gracias.